Entonces, cuando uno crea una compañía, una startup, uno siempre la crea pensando en los mejores escenarios, porque uno cree que todo va a funcionar perfecto, todo va a ser un lecho de rosas, ta, ta, ta. Entonces, uno no mapea absolutamente nada negativo. Y yo hoy le digo a todos los emprendedores y emprendedoras, uno debería crear una startup mapeando todos los posibles peores escenarios. Y póngalos por escrito en lo que se llama un acuerdo de accionistas, pero eso nuevamente eso no te lo enseñan. Entonces imagínate vos emprendiendo con el estrés, con la ansiedad, con todo eso que te amarra precisamente de crear una compañía. Imagínate las fricciones con tu hermana y con uno de tus mejores amigos. Nuevamente eso no te lo enseñan en ningún lado. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. Hoy con un gran invitado desde Colombia, Alejandro López. Alejandro es co-founder y co-CEO de Voci, una compañía de inteligencia conversacional que integra AI y NLP con el propósito de evolucionar conversaciones a escala para Enterprise con la misión de transformar, potenciar y mejorar la experiencia de usuario a través de las líneas de servicio al cliente. En el pasado, fundador de TurboBoy, una compañía de logística de última milla que vendió en el 2020 y desde ese entonces un muy activo ángel inversionista con más de 50 compañías ya en su portafolio. Compañías como Mono, Vecindario, Hoy Trabajas, Voci, Super Beauty, Lazo, Maki y muchísimas más. Alejandro, mil gracias por estar en este episodio conmigo. ¿Cómo estás? Hola René, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos y todas las que nos están viendo. Buenísimo, pues Alejandro, como sabes, en este podcast me gusta que nuestra audiencia pueda escuchar la historia de nuestros invitados. Para arrancar, ¿por qué no arrancamos por ahí? Cuéntanos, ¿quién es Alejandro López? Perfecto. Como arranco siempre René contándole a todo el mundo, Alejandro López es ex ingeniero electrónico y siempre lo digo así porque particularmente nunca tuve que ejercer lo que aprendí en la carrera. No me malinterpreten, digamos que uno siempre está desde la perspectiva de ingeniero, uno siempre lo ponen o lo exponen a solucionar problemas, ¿no? Pero yo nunca tuve per se que desarrollar esas capabilities de particularmente de la ingeniería. Siempre me fui por el lado comercial, yo siempre me consideré un vendedor, me considero un vendedor. Soy MBA del TEC de Monterrey, entonces tengo ese doble desde mi corazón, tengo esa doble nacionalidad, colombo-mexicano, viví además en Ciudad de México, soy un apasionado de la música, como puedes ver ahí tengo mi batería, soy un apasionado del deporte, aquí tengo mi bicicleta, soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores, mi mamá, bueno, casado y muy entretenido en este mundo del emprendimiento. Ya llevamos un poco más de 10 años en este ejercicio, René, y audiencia. Yo vengo del mundo corporativo, estuve también casi 8 o 9 años en el mundo corporativo y voy a usar o mejor dicho, les voy a contar un poquito de esa transición para que entiendan cómo fue ese paso. Para mí el mundo corporativo ha sido mi gran mentor. De ahí tengo grandes amigos y amigas. De hecho, fueron los primeros que me apoyaron en el momento que tomé la decisión de hacer esa transición. Para mí fue un paso y para mí fue un salto, digamos que muy natural, entendiendo pues todo lo que había que acarrear y todo lo que había que entender en esa transición, porque no es lo mismo. Por más experiencia que uno pueda tener en el mundo corporativo, uno llega totalmente novato al mundo emprendedor. Entonces esa transición se da precisamente yo haciendo el MBA. Conozco un profesor mexicano, gran amigo del TEC, y tú sabes que el TEC es una universidad que le imprime el tema de emprendimiento a todos sus estudiantes por ojos, nariz y boca. Y particularmente se conjugan varias variables en ese momento. Te estoy hablando de 2012. Y en Colombia estaba muy de moda, muy en boga Tapsi y Taxi. Digamos que todos y todas, yo creo que podemos conocer esas aplicaciones. Y entonces yo empecé a estudiar un poquito más del tema tecnológico
Y mi hermana, que llegaba a vivir de Alemania casi 10 años, particularmente me escuchaba todas estas historias cuando compartíamos. Y ella un viernes tenía que mandar ella es diseñadora de modas, entonces tenía que enviar unas muestras de tela a unos clientes, no consiguió mensajería por ningún lado, ni formal, ni informal, nada, no pudo enviar sus muestras. Esto fue una frustración y entenderla que precisamente como en Alemania todo funciona perfecto, pues llega acá y se da contra la pared. Y en un almuerzo de esos casuales ella dice, hey, mira lo que me pasó, yo te he escuchado hablar de estas aplicaciones, ¿por qué no creamos el EasyTaxi de la mensajería? Literal, te digo que dijo así. Y se le prende a uno con las caricaturas de bombillo, pero antes de, precisamente dijimos, no, venga, validemos que realmente se haya una oportunidad de negocio, validemos, porque uno cree que el proceso lo hicimos bien. Al final del día terminamos entrevistando miles de usuarios mensajeros y terminamos por decidir con esa ponderación de números que cogimos y de respuestas que se había una oportunidad real. Y en ese momento di el paso al costado de mi vida corporativa para fundar TurboBoy o cofundar o ayudar a cofundar TurboBoy. Entonces eso fue 2013, 2014. Entonces hay un poquito de historia. Oye, Alejo, me parece bien interesante la historia porque mencionas de entrada el casi que emprender por accidente de un problema que alguien más vivió, ¿no? En este caso, tu hermana. Y pues no sé, las agallas de saltar y dejar la comodidad que seguramente tenías en un trabajo corporativo. En un trabajo corporativo, muy probablemente esa comodidad viene también de tener un puesto muy definido, muy acotado, horarios, etcétera. En el del emprendedor es una historia muy diferente. Te toca especialmente en etapa temprana tener múltiples roles, muchas cachuchas, a pesar de que a lo mejor en tu LinkedIn pongas CEO, ¿no? ¿Qué te tocó a ti aprender de venir de un mundo completamente diferente en este proceso? Yo creo que el primer golpe, y me gusta decirlo en ese término, el primer golpe de aprendizaje que uno se lleva, no solo cuando hace la transición de corporativo a emprendedor, sino en general a emprendedor, y es entender lo que significa la palabra sacrificio. Y uno sigue por entenderlo. O sea, esto es un camino que uno todos los días entiende, porque precisamente si uno quiere lograr algo desde la perspectiva de crear un negocio relevante, trascendental, de largo plazo, pues tiene que sacrificar muchas cosas. Y la gran mayoría de nosotros no lo comprendemos al principio. No te lo enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en un MBA, ni en un doctorado. Y yo ahí referencio varios tipos de sacrificios, y son esos sacrificios sociales, familiares, físicos, mentales, porque cuando emprendes y quieres lograr eso que describí anteriormente, te van a pasar factura y no sé si decir, hay que estar preparados porque uno nunca va a estar preparado, pero que te van a coger, te van a coger. Y en el camino precisamente vas a ir entendiendo eso. Entonces ahí quiero hacer una referenciación, René, y es por qué sacrificios familiares. En mi caso, yo emprendí TurboBoy o cofundé TurboBoy con mi hermana y con uno de mis mejores amigos. Entonces, cuando uno crea una compañía o una startup, uno siempre la crea pensando en los mejores escenarios, porque uno cree que todo va a funcionar perfecto, todo va a ser un lecho de rosas, ta, ta, ta. Entonces, uno no mapea absolutamente nada negativo. Y yo hoy le digo a todos los emprendedores y emprendedoras, uno debería crear una startup mapeando todos los posibles peores escenarios. Y póngalos por escrito en lo que se llama un acuerdo de accionistas, pero eso nuevamente eso no te lo enseñan. Entonces imagínate vos emprendiendo con el estrés, con la ansiedad, con todo eso que te amarra precisamente de crear una compañía. Imagínate las fricciones con tu hermana y con uno de tus mejores amigos. Y nuevamente eso no te lo enseñan en ningún lado, ¿cierto? Y las fricciones quedan ahí y a lo mejor se puede fracturar la relación. En fin, es complicado eso desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, pues con lo que decías ahorita, acotar los horarios en el mundo corporativo, en el mundo emprendedor eso no existe. Vos a lo mejor te va a tocar trabajar sábado, domingos, feriados, sin ningún tapujo. Entonces te va a tocar renunciar antes salías a tomarte, como dicen ustedes los mexicanos, unas chelas con tus amigos y amigas, a lo mejor ya no vas a poder hacer eso, o no en la frecuencia que lo hacías antes, etcétera, etcétera. Físicos, porque el tiempo también se te va reduciendo, entonces ahí tienes que empezar precisamente a balancear una cantidad de cosas desde el punto de vista de ejercicio, buena alimentación, y muchas veces eso no sucede. Y mentales porque
El tema ansiedad, el tema de estrés, el tema de burnout, es una realidad, es una absoluta realidad. Yo lo he vivido, lo he experimentado. Entonces, por eso siempre digo, el gran aprendizaje de emprender parte de la base de entender esos sacrificios que hay que hacer. Y yo ya agrego otros dos, siempre René, en ese proceso el segundo es entender también entender que el proceso de fracaso hace parte de el ejercicio de querer crear algo de largo plazo, trascendental, relevante, etcétera, porque a lo mejor a la primera no te va a funcionar, estadísticamente está ahí el número, que la gran probabilidad de que no funcione a la primera es altísima. A lo mejor a la segunda no sabemos y tampoco te resulta, pero la tercera que sea la vencida. No es hacerle una oda a la palabra fracaso, pero sí entender que hace parte del proceso. Y tercero, esto es un juego de paciencia. Esto es de largo plazo. Y todos y todas estamos confundidos por toda la información que nos dan ahí, los medios, Twitter, LinkedIn, todo, tal, que los emanéis, que estos levantaron tanto, es una cantidad de información que te van bombardeando y vos crees que todo eso se logró de corto plazo y es muy fácil confundirse, pero emprender es como las cosas buenas de la vida, es algo que lleva mucho tiempo. Eso es como los grandes aprendizajes que he tenido, René. Me encantan. Gracias por compartirlos, Alejo. De hecho, el tema de sacrificio me resonó mucho ahora que lo comentabas y como que me hace pensar en estos emprendedores que no han tenido de pronto la oportunidad de tener ese aprendizaje o que alguien se los cuente y caer falsamente en una decisión de ser tu propio jefe, ¿no? Que es mejor o más fácil. Y no es cierto, ¿no? Y también resuena mucho conmigo con lo que cierras de largo plazo y especialmente en pensar que el dinero fácil no existe, ¿no? O sea, al final del día, para que haya un evento de liquidez o algo interesante en el camino personal, financieramente de haber emprendido, toma tiempo, trabajo honesto y trabajo duro, ¿no? Así es. No hay otro camino más que ese que acabaste de describir. Y ese concepto de romántico de que tu propio jefe es la falacia más grande que hay en el planeta Tierra. Que a ver, no quiere decir que esté malo, ¿no? Pero fácil no es. No, no describe que va a ser fácil. Cero, cero. Yo rescato la flexibilidad que puedes tener en el manejo, precisamente en el manejo de tus tiempos y otras características que rodean el entorno del emprendimiento, pero esa particular frase de que sos tu propio jefe es la falsedad de las falsedades. De acuerdo. Alejo, cuéntanos, a ver, estás emprendiendo y seguramente pasan demasiadas cosas en el periodo de tiempo que estuviste haciendo Turbo Boy, pero llega un momento en el cual tienes la posibilidad de vender la compañía. Y me encantaría que nos cuentes dentro del lado del emprendedor, cómo se vivió ese proceso de tu lado. ¿Por qué vender y no seguir creciendo la compañía? ¿Buscaste al comprador o el comprador llegó a ti? Y de ahí me gustaría luego hacerte un par de preguntas más antes de pasarnos al tema de inversión, ¿no? Perfecto. Bien particular. Porque lo que te decía ahorita, cuando yo tomé la decisión de emprender, me dejé confundir precisamente por el tema de corto plazo. A mí me iba muy bien en el mundo corporativo, descríbelo como lo quieras describir, me iba muy bien, muy bien. Y uno cree que toda esa experiencia, claro, es importante, uno la puede aplicar en muchos casos, pero cuando nuevamente les decía ahorita, uno llega al mundo del emprendimiento novato. Cuando tienes toda esa cantidad de información, uno cree, pucha, yo voy a hacer mi empresa, voy a utilizar tecnología y esto lo voy a vender en 6 meses, máximo un año. Y me voy a hacer millonario. Literal, literal. A mí no me da pena decirlo, yo pensé así. Y ese aprendizaje de puta, lo que supuestamente iba a durar 6 meses, un año, pues duró casi 7, ¿cierto? Y las circunstancias del por qué se decide vender Turboboy son bien particulares. Lo que les decía ahorita, mi hermana y mi socio renunciaron a la compañía, a Turboboy, dentro de los 2 primeros años. Cada uno con sus razones, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero renunciaron en el concurso de 1 a los 3 años de haber fundado Turboboy.
mi hermana al año y mi socio a los 2 años y medio, 3, mi otro socio. Entonces, cuando nosotros fundamos TurboVoy, yo había traído un capital de algunos inversionistas, precisamente de mi network del mundo corporativo, y a mí me coge y me absorbe ese concepto de responsabilidad. Yo dije, pues, ¿qué es lo más fácil? Tiremos la toalla todos, nos vamos para el carajo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué mi socio renuncia? Mi socio renuncia porque vivimos un proceso de inversión con una compañía logística importante de Colombia. 6 meses duró el proceso, estaba absolutamente todo listo, o sea, súper listo se iba a dar esa inversión, iban a dar capabilities, iban a dar capital de trabajo, o sea, era una ecuación hermosa y literal, René, en 5 minutos se dañó el negocio, en 5, cuando ya todo estaba firmado y todo, se dañó el negocio. Y claro, eso es un golpe muy duro para uno, sabiendo que uno había hecho algunos pronósticos, el salario uno lo había puesto un poquito más decente, más digno. Bueno, yo no tenía todas esas fantasías mentales de, uy, nos montamos en un escalón en un corto periodo y nuevamente el emprendimiento te sacude y te mete una cacheta y te dice, tan fácil no es. Pero entonces ese sentido de la responsabilidad, yo le digo a los inversionistas, me acuerdo que les dije en un comité, yo me dejo de llamar Alejandro López si no le encontramos un comprador a esto. Entonces ya me seteé mentalmente de que yo quería vender la compañía y ya más adelante te digo por qué. Ese año que renuncia a mi socio, ese año que sufrimos el proceso de inversión fallido, a mí me da cáncer, me diagnostican cáncer, pero precisamente TurboVoy se convierte en el remedio porque me enfoqué tanto en nuevamente poner la compañía en un punto atractivo para que eso fue lo que hizo precisamente appealing o atractivo nuevamente para un posible comprador. Entonces, por allá a principios del 2017 me llama un amigo y me dice, ve Alejo, yo soy amigo del presidente de Grupo TCC. Grupo TCC es, si no es el más grande logístico de Colombia, te lo voy a presentar. Y yo, sí, claro, presentámelo. Y por allá en enero me llama el CEO de esta compañía. Me dijo, Alejandro, me contaron de vos, yo ya conozco pues tu empresa por los medios, por cosas. Venite para mi oficina y conversamos. Y bueno, ahí empezamos un proceso de conocernos, René, TurboVoy, TCC, y empezamos con unos joint ventures, y también pensamos que lo que se iba a demorar 1 año, se terminó demorando 2. Entonces, al final del día, para resumírtelo, vendimos TurboVoy. Yo digo que por agotamiento, te tengo que ser muy honesto, yo estaba agotado emocionalmente, precisamente por todo eso de atrás que me había pasado. Y yo sentía que yo quería algo nuevo. Yo sentía que yo ya no tenía la energía para darle el siguiente nivel a la compañía. Y se dio este escenario donde una empresa encuentra un valor importante en esa complementariedad y yo encuentro una organización y un líder que quiere hacerse a eso. Entonces, como le digo yo a la gente, suena más glamuroso de lo que fue la adquisición, pero fue un negocio justo al final del día. Y eso no tiene precio, porque me dio tranquilidad a mí y los otros también quedaron tranquilos. ¿Sí me explico? Entonces, sí, al final del día, cuando la gente escucha, este loco le vendió su empresa a un corporativo, pues eso pocas veces se ha dado en Colombia, pero nuevamente fue más glamuroso, se ve más glamuroso lo que realmente fue. Como le digo a todo el mundo también, me volví millonario en experiencias, porque el proceso de due diligence fue largo, tedioso, lo hizo Deloitte. Si todos y todas saben quién es Deloitte, fue bien interesante, pero bueno, se convierte también al final del día en una catapulta precisamente para que Alejandro ya logró esto, independiente de lo que haya habido por detrás, pues ya logró esto, pues es un ser humano confiable desde el punto de vista del emprendimiento, así lo veo yo, ¿cierto? Y eso me ha servido mucho. Tengo que ser honesto con la audiencia que está viendo y escuchando, eso me ha servido mucho. Hay algo que hay que cuidar y preservar para todos los que están ahí, es la reputación. Eso es indispensable. De acuerdo. Oye, Alejandro, gracias por compartirnos la historia tal como es. No sabía que tuviste un proceso de salud duro en el proceso. Qué bueno verte bien y me encanta también escuchar eso de millonario en aprendizajes. En experiencias, así es. Cuéntanos qué viene en ese proceso de 2 años y el posterior a la venta. ¿Qué aprendiste de un due diligence como ese? Hay muchos emprendedores hoy que su camino de éxito en el futuro es este, ¿no? Es una adquisición. Y así
Muchos no te enseñan a ser CEO, nadie te enseña a estar listo para una adquisición. ¿Qué aprendiste en ese proceso? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Y qué compromiso te quedaste una vez que haces la venta? No sé si tuviste que cumplir algún periodo posterior a la venta, ¿no? No, arranco por esa última, René. No tuve que cumplir ningún periodo porque eso se puso sobre la mesa desde un principio en el proceso. Como les decía, empezamos con un joint venture número 1, luego con un joint venture número 2. Esas transiciones de los joint ventures, esta empresa logística ponía capital de trabajo y una opción de compra con más participación, ¿cierto? Entonces, para los que no conocen esos procesos, pues así funciona. Pero desde el principio yo dije, si hay un proceso de adquisición, yo no me quiero quedar. Por lo que te decía, porque precisamente la motivación mía de vender, o una de las motivaciones más grandes, era el agotamiento emocional que tenía. ¿Cierto? Entonces yo no quería estar más ahí, no quería estar más ahí, pero sí estaba dispuesto a que lo que tuviéramos que recorrer en ese tiempo del due diligence de los joint ventures le iba a meter todo, precisamente para que se lograra una adquisición en mejores condiciones. Partamos de esa base. ¿Qué aprendí, René? Todo. Aprendí cómo funciona un proceso de due diligence, de debida diligencia. Nunca había tenido una experiencia de esas. Me preguntaban que por qué me tomaba un café a las 3 de la tarde y no a las 11 de la mañana. En serio, los residuos cuando no les estoy mintiendo, es muy real, pero bueno, así funcionan los procesos de due diligence. Y otro aprendizaje, lo que les decía ahorita, esto es de paciencia. El proceso de due diligence supuestamente se iba a demorar 6 meses, duró un año, o sea, se duplicó el tiempo. Entonces vos con esa ansiedad, esas ganas de que esto salga rápido, puta, y no, siempre hay una cosa más, siempre hay otra cosa más y siempre otra cosa más. Y te puedo decir, el proceso se dañó, el proceso se cayó de la mesa en un punto. O sea, el presidente, esta persona que te decía ahorita, le puso stop porque habían tres, en el proceso de due diligence se estaban evaluando tres cosas: jurídico, tributario, contable, financiero y tecnológico. Y lo más increíble, pasaron los dos primeros, que yo pensé que era de donde nos íbamos a joder ahí, y el tecnológico no pasó. Y yo era una empresa de tecnología. Entonces yo, puta, ¿cómo puede ser esto posible? Y entonces me acuerdo que esta persona dice, no, entonces el negocio en estas condiciones no se da. Puta, te lo juro, René, lloré como si fuera un niño que se hubiera caído o le hubiera quitado un confite, lloré parejo. Pero bueno, después hablé con el financiero de esta compañía, me dijo, no te preocupes, te vamos a dar tanto tiempo para que hagamos el checkpoint nuevamente y le vamos a poner unas condiciones, perfecto, eso hicimos. Y bueno, terminó saliendo pues el negocio, pero se cayó, o sea, durante un fin de semana se cayó. Entonces, René, aprendizajes todos los que te imaginé, es que no te puedo decir solo uno, todos los días es un aprendizaje más en este ejercicio. Y por eso tiene que estar uno dispuesto precisamente a abrazar los momentos buenos y no tan buenos de todo esto. Finalmente es un ejercicio de disciplina, digo yo. Alejo, me encanta y me hace pensar que cuando te haces la expectativa de que esto va a pasar en X cantidad de tiempo, en tu caso 6 meses, y tardas el doble, también la compañía cambia en ese periodo de tiempo, ¿no? Ya sea métricas, retos, etcétera. ¿Te tocó renegociar los términos al final por haber empezado en un periodo y luego estás un año in? Sí, pero la renegociación no fue tan impactante. Y vámonos más atrás. El joint venture 1 ya tenía una opción de compra. Y cuando se acaba el periodo del joint venture y decimos, ok, no, hagamos un joint venture 2. O sea, más tiempo. Yo aquí digo, todo el tiempo que usted tenga en su cabeza, multiplíquelo por 2 o 3. Eso es lo que va a pasar. Oye, Alejo, y después de esta experiencia, y gracias por compartir el pareciera que es glamurosa, pero no lo es, al final del día es una experiencia de éxito. Y escucho todos estos retos y me hace pensar, ¿por qué estás emprendiendo otra vez? ¿No? Estás con Bossy, etapa temprana, co-CEO. ¿Qué te lleva a volver a repetir esta experiencia? Creo saber la respuesta, pero me encantaría escucharla. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos.
No, por ahí. Yo no sé si vos conoces o ustedes conocen a alguien que se llama Jason Lemkin. Jason Lemkin es como el gurú del SaaS en el mundo. Él fundó algo que se llama SaaSter.com. Bueno, y él fundó varias compañías de SaaS que terminó vendiendo. Y ese man dice por ahí, builders are builders. Y esa frase, por más sencilla que parezca, a mí me resuena mucho porque yo quise volver a arrancar. Todo este mierdero lo quise volver a arrancar. Pero fue diferente. Hay que ser honestos, fue diferente. Y aquí voy a completar la historia de mi participación en Bosi porque estoy acá full time. Yo conozco a Humberto, que es el story maker, como digo yo puedo ser el storyteller hoy, pero Humberto es el story maker, el fundador original de Bosi. Yo conozco a Humberto a principios del 2017. Precisamente yo estaba con Turboboy y como había renunciado al mundo corporativo, me llama un inversionista que tuvimos en común, se llama Esteban Mancuso, no sé si de pronto lo conoces, y me dice, Alejo, estoy asesorando a un emprendedor que se retiró recientemente del mundo corporativo y está fundando esta compañía, como vos ya pasaste por esa catarsis, tómate un café con él y lo escuchas. Y en efecto así fue, hablamos con Humberto Pertús y nos sentamos a tomar un café y la conversación muy casual, conociéndonos, hey, ¿en qué estás? Esto, lo otro. Sí, yo renuncio al mundo corporativo por esto. Ah, yo también renuncio al Grupo Éxito. El Grupo Éxito es el retail más grande de Colombia y él estaba montando, o él montó el operador móvil de este grupo retail. Humberto es una persona con mucha experiencia en el sector de telecomunicación. Y bueno, me retiro de ese mundo corporativo a emprender. Bosi. Bosi es esto. Y me retiro del mundo corporativo a emprender con 2 niñas y una más en camino. Yo, no, para. O sea, usted renunció con 3 niñas, pues 2 y una más en camino. Sí, sí, sí. Yo le dije, weón, estás loco. Y me dijo, no sé si loco o ignorante. Y con solo esa expresión, René, digamos que la conexión fue tan poderosa, no me preguntes por qué, pero la conexión fue tan poderosa que yo le dije, marica, ¿qué necesita? Me dijo, no, yo estoy recogiendo un capital semilla para darle tracción. Ahí vos sí, era prácticamente pre-revenue. Y yo no me acuerdo de dónde saqué plata, pero yo invertí ahí mis primeros $5,000. O sea, fui el primer inversionista de la compañía y fue mi primera inversión. Yo no sé si Ángel, si lo quieren llamar Ángel, pues bienvenido. Pero bueno, así sucedió. Ya posterior a eso, pues Humberto le pone tracción a la compañía en el 2018, en el segundo semestre, si no estoy mal. Yo hago un follow-on de otros $10,000. Y ahí entran unos fondos un poco más de peso a la compañía, OSI, entra Magma Partners y otros más. Entonces, digamos que Humberto ya había hecho un trabajo excepcional dándole la tracción que necesitaba la compañía. Entonces, cuando yo vendo Turboboy, Humberto me dice, ¿qué te vas a poner a hacer? Yo le dije, no tengo ni idea, yo me la quiero coger un poquito más suave. Y ese huevón me dice, no, Alejo, venga, ¿por qué no miramos la posibilidad de que usted venga aquí a OSI y me ayuda a estructurar el equipo comercial y me ayuda con el tema de fundraising, que usted tiene mucha cancha en eso? Entonces yo le dije, listo, déjeme, yo lo pienso. Entonces yo lo pienso, vuelvo donde él y le digo, Humber, yo me le meto a esto, a mí no me importa si soy el barrendero o si soy lo que sea, o la persona que le va a dar los tintos a todos y todas, pero yo sí necesito, si yo lo voy a meter a esto cuerpo, corazón y alma, yo necesito ser cofundador. Y además por la historia que ya teníamos, Berto y yo siempre estuvimos en contacto, había ya hecho 2 etapas de inversión en la compañía, y dije, yo necesito ser cofundador. Entonces él se lo lleva, lo socializa con los otros founders y le dicen, ok, y esa es mi historia con vos. Yo arranco como full-time employee y cofundador el 1 de febrero del 2020, es decir, prepandemia. Y ahí empecé como director comercial de Lili. Lili era una unidad de negocio dentro de Bosi. Y ya empezamos todo el recorrido, y hoy pues tengo la fortuna de decir que lidero o colidero al lado de Humberto la compañía, con todos sus avatares y sus cosas, pero esa es un poquito la historia. Hoy Bosi es una compañía que afortunadamente ya pasó un umbral importante para ser una compañía de SaaS desde Latinoamérica para el mundo. Nosotros tenemos clientes en 16 países, incluido Estados Unidos. Bueno, tenemos un poco más de 100 colaboradores. Y me acuerdo que cuando yo entré éramos 12. La compañía facturaba solo en Lili, y ya porque hago la referencia, solo en Lili $90,000 de ARR. Hoy la compañía está por el orden de los 5 millones.
y Lili se termina por convertir en la única unidad de negocio. Es decir, ese es el nombre de la plataforma hoy realmente, Lili. Entonces, bueno, alguna cosita buena hemos hecho en este periodo de tiempo, René. Buenísimo. Y hablo de todos, no de Alejandro, hablo de todos y todos los que colaboramos ahí. Oye, Alejo, ¿y eso cómo conecta con ser inversionista ángel y terminar con un portafolio de más de 50 compañías? Tienes un trabajo full time con el rol de emprendedor que hace rato describíamos del sacrificio, muchas horas. ¿En qué momento es una buena idea para ti y por qué? Dices, vamos a hacer lo que hice en Bossi como inversionista, pero 50 veces más. Yo creo que la primera motivación es, si a mí me ayudaron, mi responsabilidad es ayudar. A mí me invirtieron creyendo precisamente en un ser humano. En esas etapas iniciales, y usted más que nadie lo sabe, René, todo se basa en el founder o en la founder. Seres humanos, no hay nada más, porque el modelo de negocio va a pivotear, va a ser otro, estoy seguro que va a ser otro con el que pensaron que iban a arrancar luego el del futuro. Entonces, todas esas cosas son dinámicas, van a mutar, van a cambiar. Lo único que no cambia es esto en el emprendedor o en la emprendedora. Eso es lo único que no cambia. Entonces, cuando yo digo, si a mí me ayudaron abriéndome yo cómo no voy a retornarle precisamente eso a los que están ahí intentándolo hacer. Y al final del día, para mí no hay nada más gratificante que darle la sonrisa a un emprendedor o una emprendedora que les vaya bien con sus negocios. Es que, René, esto no tiene sentido si a todos o a una gran mayoría no nos va bien. Y por eso el poder de la comunidad, por eso despojarnos de los egos. Yo creo que ese es parte del camino que, bueno, a los que nos ha ido afortunadamente bien, tenemos que entregarle también al resto o aportarles un poquito precisamente para que también les pueda ir bien. Entonces, ese fue cuando yo hablo con Humberto esa primera vez y yo, pues, pucha, $5,000, pues para mí eran un montón de plata, siguen siendo un montón de plata, pero veo lo que se ha logrado. Yo decir, pues puta, ¿cómo no seguir replicando esto? ¿Cierto? No desde el punto de vista monetario, porque yo jamás le entregué 5,000 pensando en que me iba a ser millonario, porque ya me había dado una cachetada a esto, ¿te acordás? Entonces, eso. Yo vendo Turbo Boy y cojo ese pedazo de patrimonio y digo, pues puta, a emprendedores y emprendedoras y sus iniciativas, seres humanos. Mi patrimonio está invertido en seres humanos. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Cuando había conversaciones y yo sentía una gran conexión, yo les quería invertir. Y me gusta invertir precisamente en esa etapa donde no hay mucho. Puede ser pre-revenue, puede ser un revenue chiquito, pero la conexión humana es tan poderosa que yo quiero estar ahí. ¿Sí me entendés? Tengo un caso muy particular y es Hoy Trabajas es una SaaS también de HR. Estos locos yo los conozco porque yo los empecé a mentorear en un programa del Ministerio de Telecomunicaciones acá en Colombia, y esa conexión humana tan poderosa, y bueno, terminaron por estar en YC. También son unas SaaS ya que facturan millones de dólares. No facturaban ni $10,000 en el momento que yo los conocí, de MRR. O sea, si vos sos partícipe de eso, puta, eso no es porque seas vos el que los hayas llevado allá, no, pero ser partícipe de esas transiciones de los emprendedores y las emprendedoras a crear algo de mucho impacto, eso es una cosa impresionante. Bueno, y al final del día, si puede haber un retorno monetario, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero mi motivación no es eso. Y por allá dirán muchos, qué estúpido. Digan estúpido y todo lo que quieran, pero para mí ser un inversionista ángel es, ok, yo te doy capital y te comparto mis experiencias, mis enseñanzas, mi camino. Si lo querés utilizar y te sirve para algo, maravilloso. Y yo quiero ser parte de esa historia tuya. Así lo veo yo, así veo yo la inversión ángel. Muchos lo verán de otra manera, como seguramente, pero así lo veo yo. Me encanta. De hecho, cuando nos conocimos también me dijiste esa frase, el patrimonio mío se llama seres humanos. Y se me quedó grabado, me gusta mucho y me hace pensar en cómo evalúas qué define en quién inviertes. Porque también en la etapa temprana, ahora decías, me gusta invertir en donde no hay nada. Y entonces me encantaría escuchar cuál es tu proceso para poder definir en quién sí inviertes y en quién no. No, es que René, te tengo que ser muy honesto, es muy etéreo. Son corazonadas. Sí, es absolutamente etéreo, no hay, o sea, es simplemente un tema de feeling, de gut, como dicen los gringos.
puta, si yo sentí algo con esta persona, mira lo de Humberto, cuando Humberto me dice, marica, es que estoy emprendiendo esto con 2 hijas y una más en camino, ¿qué se te ocurre a vos de primerazo? Vos decís, este marica le va a invertir toda su alma a que esto le salga, porque si tiene esa responsabilidad tan enorme, va a tener que poner el pan en la mesa, todo, o sea, todo, o sea, y puede que falle, porque nuevamente la probabilidad de que falle a la primera es enorme. Pero vos sabéis que esa persona le va a apostar todo, o sea, ¿qué más información necesitas? Ninguna, desde mi perspectiva. Entonces, ese es como, yo trato de profundizar en las conversaciones con los emprendedores y emprendedoras, entenderles, sobre todo su lado personal, ¿cierto? A qué han sido expuestos, a qué se han visto sometidos, etcétera, etcétera. Y en esas conversaciones es donde yo digo, este puede ser o este va a ser una o un founder excepcional, porque le va a meter todo. Y eso es lo que yo trato de hacer en una conversación. Entonces no hay como un checklist definido, René, me disculpas. No, justo estoy escuchando lo que quería escuchar. ¿Qué es eso? Y si es etéreo, es etéreo. En ese caso, ¿cuánto tiempo te toma construir la convicción hacia la historia de una persona y decir, sí, voy? No. En pocas conversaciones. Máximo 2, 3, te soy honesto, máximo 2, 3, de una, boom. Y con Humberto fue la primera. Y con Humberto, la historia, ahí sí puedo decir que es una historia de éxito desde el punto de vista de ángel inversionista. Porque yo cojo esos 5.000, luego los otros 10.000. Y el año pasado, por ejemplo, que tuvimos una ronda de inversión, un fondo, bueno, un corporate venture, quería hacer un follow-on y precisamente para que entrara una mejor valoración, hicimos unas secundarias. Y adivina qué sucedió en las secundarias. Pues Alejandro pudo liquidar parte de su inversión cuando había entrado una valoración muy pequeña. Eh, entonces, ahí les puedo transmitir, funciona. No en todos los casos, pero puede funcionar, es real, es tangible. Entonces, sí sucede. Y la corazonada me funcionó. A mí como ángel inversionista. Y a otros que también le hicimos secundarios. O sea, no solo yo, otros también salieron con un cash out importante. Oye, Alejo, creo que tu forma de pensar como emprendedor prevalece también en tu forma de invertir. Me gusta escuchar desde dónde lo construyes en un sentido de decir, quiero ayudar, quiero devolver, recibí ayuda, tengo que hacer lo mismo por otros. Y me gusta mucho escuchar eso. Entonces me gustaría que nos definas tú desde tu Alejo emprendedor. ¿Qué define a un a un buen inversionista, Ángel, que entra a una startup con una inversión? ¿Qué lo define? La capacidad de entendimiento de que esto es una única variable en juego, los seres humanos, no hay más. No hay más. Si tú tienes un founder o tienes una founder con un negocio, puede que el negocio no sea el mejor del mundo desde el punto de vista de qué TAM, qué modelo de negocio, qué disruptivo, qué lo otro, todos esos checklists que los fondos de inversión, y tú lo sabes, si no tenés un founder ahí que respalde eso, no lo vas a lograr. O sea, no lo vas a lograr ni como inversionista, ni lo va a lograr ese founder con su compañía. Esto es de seres humanos. Al principio, si nosotros le vamos a invertir a una compañía en esas etapas, puta, es más el lado emocional que cualquier cosa. Más el lado emocional. Y ahí es donde tenemos que invertir todos y todas. Entender esos drivers, esas motivaciones. Qué preocupa al founder? ¿Cómo podemos hacer nosotros precisamente para entregarle herramientas para que sobrepase ese momento complejo? Y no solo desde el punto de vista técnico. Claro, podemos aportar mucho ahí. Hey, yo hice esto desde ventas, yo hice esto desde marketing o esto desde las operaciones. Pero, puta, si usted le puede entregar el álgebra completica, la ecuación diferencial listica, pero si el founder emocionalmente no está vibrando, puta, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces yo por eso digo, esto es de seres humanos, esto es de seres humanos. Hay que entender es al ser humano, o sea, qué bueno que todos pudiéramos ser antropólogos, ¿sí o qué? Y entender esa psicología humana, cómo funciona a profundidad, porque ahí está la clave de esto. Bueno, y está la clave de todo, precisamente. Entonces, si yo lo defino, nuevamente esto es un tema de seres humanos, o sea, así lo defino. Si usted va a ser un ángel inversionista, tenga los skills, el feeling, el gut para detectar
founders excepcionales. Y yo no hablo excepcionales desde el punto de vista técnico, hablo founders excepcionales como seres humanos. Me encanta. Gracias, Alejo. Me quedo mucho con eso. Me encantaría que, si bien entendiendo que es un tema etéreo, con una corazonada y 100% enfocado en seres humanos, ¿cómo defines tu tesis de inversión? Cuando platicamos a lo mejor de industria, región, etapa, ticket promedio, ¿cómo defines esa tesis para ti? Proporcionalmente, me gusta invertir mucho más en empresas de base tecnológica, primer punto. Tengo inversiones en otras industrias, bebidas, alimentos, negocios un poco más tradicionales, pero el gran pool de inversiones los tengo en compañías de base tecnológica. ¿Por qué? Porque ha estado mi experiencia. Entonces, precisamente para poder aportar de lleno en esas etapas iniciales, pues hace más sentido invertir ahí. Tickets promedio entre 3.000, $10.000. Eso es lo que hago. Algunas veces me puedo extender un poquito más, dependiendo pero entre 3.000 y 10.000. Ahí me gusta y por eso digo, son tickets muy pequeños, pero a mí me gusta entrar donde hay muy poco. Entonces las valoraciones son bajitas y yo puedo aportar mucho. Entonces así es como lo defino. En términos de timing, como te decía ahorita, un par de conversaciones o 3 conversaciones, profundizamos un poquito evidentemente ya sobre el negocio y también ahí tiene que haber algún tipo de clic obviamente, pero eso en un periodo de 15 días yo tomo una decisión y de una hago la inversión. Así funciono yo. Agnósticos a la región. Tengo inversiones en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, agnósticos. Bien. Y finalmente, nada más me gustaría definir, ahorita que dices, sí me gusta entrar lo más temprano posible, donde no hay nada, valuaciones bajitas. ¿Cuál es ese rango de evaluaciones que estás viendo en el momento que tú estás invirtiendo? Menos de $1.000.000. Retador, ¿no? Sí, sobre todo para el hype que hay hoy, que eso arrancan con una presemilla de 5, 10, y uno dice, "Güey, puta, ¿cómo así?" Entonces, sí, antes era más fácil, ya no tanto. Definitivamente. Va, buenazo. Pues para ir cerrando este episodio, Alejo, me encantaría que nos cuentes dentro de estas 52 corazonadas que has tenido, que son las inversiones que has hecho, ¿qué te hubiera gustado saber el día uno que empezaste a invertir, que hoy ya sabes y que te hubiera servido desde el principio para ser un mejor inversionista? Qué pregunta tan difícil, René. No, nuevamente lo traduzco en esto, paciencia. Eh, la corazonada, más allá de corazonada, se puede volver una realidad. Nuevamente traigo la historia de Ozzy. Esa corazonada se tangibilizó, moneticé esa corazonada y nunca esperé retorno. Yo nunca hablé con Humberto de, hey, ¿cómo va mi plata? ¿Cómo va esto? Nada. Y yo nunca le pregunto a un emprendedor, hey, el tema de retornos, ¿cuándo esperas esto? Nada, absolutamente nada. El ejercicio mío de inversionista ángel, René, claramente uno puede ir aprendiendo y refinando el proceso como tal, pero te soy honesto, para mí ha sido muy orgánico. Entonces no te voy a decir que no haya tenido aprendizajes, pero cuando yo hago una inversión como la que hice en Bossi y como la que estoy haciendo en otras compañías, yo no me siento sino a apoyar al emprendedor y a la emprendedora, ya, lo que me pida. Y lo que yo humanamente y humildemente posible pueda hacer por ellos y ellas, lo voy a hacer. Sin esperar nada a cambio. Vuelvo y repito, esto seguramente le va a parecer o le va a sonar estúpido a los que están aquí escuchando, pero ese es mi tesis. Esa es mi tesis. Yo nunca esperé que Bossi me retornara algo a mí, ni espero que estas empresas me retornen algo a mí. Yo simplemente cojo un pedazo de mi patrimonio, se lo invierto y vea, vaya, saque su negocio adelante. Con este pedacito, yo le estoy aportando para que usted tenga más herramientas y recursos para sacar adelante eso que usted quiere lograr. Ya, esa es mi tesis. Y si en el futuro me va a dar algo, maravilloso. Pensando en el que te está escuchando ahorita y dice, este está loco, ¿no? Y que seguramente se estará haciendo algunas preguntas. Una de las que podría hacer es, ok, y si mañana hiciste 100 inversiones,
y en todas perdiste tu plata. ¿Cómo funciona alrededor de ser inversionista eso? René, se la devuelvo a usted. ¿De cuántas inversiones que hace 500 Startups, con cuántas startups libran el fondo? Mejor dicho, ¿cuántas han hecho y con cuántas esperan contar para que libren el fondo? La realidad es que una o dos, ¿no? ¿Y cuántas inversiones han hecho? Por fondo, el total más de 300, por fondo en un promedio de 70, en el más reciente 110, efectivamente, y lo entiendo, pero a ver, yo no te respondería eso, ¿no? Yo te diría, mi negocio, mi foco número uno es generarle retorno a mis inversionistas, pero tú estás construyendo desde un lugar en donde no está ese mensaje, en donde dices, no estoy aquí por la plata. Por eso te hago esta pregunta, ¿no? Estás construyendo portafolio, eso es una realidad, y en esas 50 vas a tener outliers seguramente. Y no toco madera, no estoy planteando un escenario en donde pierdas toda tu plata, más bien. Pero igual lo planteaste, ¿no? Y está bien. Y lo planteaste, pero eso está bien. Pero yo te puedo decir ya hoy que no perdí toda mi plata. La primera inversión y ya la moneticé. Por obra y gracia del Espíritu Santo, por la energía del planeta Tierra o del universo que la quieras llamar. Pero ya moneticé mi primera inversión. Sin esperarla. Sí, una cosa es no tener una estrategia de retornos y otra cosa es voy a perder toda la plata, ¿no? Porque de entrada es, regresando a la pregunta de los aprendizajes, empiezas a entender cómo cada vez ser mejor filtrando a esos founders en donde estás invirtiendo en ese capital humano, ¿no? Con la inversión de Bossi y con el cash out que hice, ya libré y con superávit las 50 inversiones que he hecho. Si quieres que te lo responda así. Listo. Y eso quiere decir, me encanta que lo digas porque también en las conversaciones que he tenido antes en el podcast hemos hablado de eventos secundarios. Tú acabas de describir un evento secundario que te permitió generar retornos. Hemos hablado de tener una estrategia de salida, si te quedas hasta el final, si liquidas un porcentaje y cierto porcentaje lo dejas hasta el final. Y algo en lo que creo que la mayoría de los invitados coinciden, si no es que todos, es que la motivación número uno de ser inversionista ángel no son los retornos. Sin embargo, no hay que perder de vista que el retorno tiene algo sumamente importante de ser inversionista. La número uno es poder probar que lo que estamos haciendo como asset class funciona y eso creo que es del ecosistema. Y número dos, yo te diría que es importante porque eso te permite mañana hacer más inversiones, seguir construyendo portafolio, ¿no? Alejandro, ¿algo con lo que quieras cerrar? 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Pero sí, pueden decir por allá loco, estúpido, lo que sea, pero así me funcionó, así me está funcionando. Entonces, bueno, espero poder tener otra conversación contigo donde te diga, hey, puta, otra más. Claro, o sea, ¿quién no le va a gustar, a quién no le va a gustar recibir un retorno? Pues a todos, ¿no? Igual eso es lo que espera uno también con su compañía. ¿Con qué quisiera terminar? Nada, con lo primero que arrancamos. Esas tres cositas. Entender sacrificio, entender el fracaso como parte del proceso y chicos, chicas, esto es de paciencia, solo para que se llene este dato técnico. Las SaaS, Software as a Service, la vida media antes de que ocurra un evento de M&A o de adquisición son 12 años. 12, solo el SaaS, no estoy hablando de otras industrias, solo SaaS. Entonces, no es de la noche a la mañana. Me encanta. No hay camino fácil. Y con eso cerramos este episodio, Alejo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio de Ángeles de la TAM. Si un emprendedor quisiera estar en contacto contigo, emprendedor o emprendedora, o potenciales ángeles inversionistas, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Por LinkedIn, Alejandro López, Bossi, ahí me encuentran de una, o si quieres les comparto el correo aquí, René, por el chat y lo compartes. ¿Listo? Perfecto, lo ponemos en la descripción. Alejo, de verdad, mil gracias. Espectacular la conversación del día de hoy. Para todos los que nos están escuchando, yo soy René Lomelí, también me puedes encontrar en LinkedIn y por favor, si eres un ángel inversionista, me encantaría invitarte a este espacio. Nos vemos en un episodio más la próxima semana.
Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.